también, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios sea llenando sus corazones de paz y de gozo. Y mientras estábamos cantando Poderoso Dios y orábamos por las peticiones de los hermanos, se me vino algo a la mente, una palabra, y es cuando el pueblo de Israel llegó a punto de entrar a la tierra prometida, se les dio por enviar 2 espías. Y bueno, el Señor les dijo, listo, pues envíelos, vayan, que vayan. Y fueron y trajeron malas noticias. Vieron allá gente alta, además de eso vieron gigantes, ciudades amuralladas, ciudades fortificadas, impenetrables. Dijeron, no, definitivamente no podemos entrar. Entonces, ¿qué hicieron con la palabra de Dios? La echaron por tierra, dijeron, Dios nos mintió, Dios dice mentiras, y pum, se vino el ánimo al piso. Empezaron a llorar, empezaron a gritar, se llenaron de ansiedad, se llenaron de temor, dijeron, no podemos. Pero 2 personas, Josué y Caleb, dijeron, sí podemos. Vieron la misma circunstancia, la misma realidad, pero la vieron de diferente manera. ¿Por qué? Porque veían como Dios veía. Confiaban en las promesas de Dios. Y creo que así debemos vivir nosotros, hermanos. Confiando en las promesas de Dios. Y trajeron malas noticias y en vez de orar y clamar a Dios si tenían miedo, ¿cierto? Pues clamar a Dios, decirle, Señor, ayúdanos, convocar una vigilia de oración, tener oración. No, se rebelaron contra Dios. ¿Y qué pasó? No pudieron entrar a la tierra prometida y todos murieron. Toda esa generación murió en el desierto. Entonces, ¿qué pensaba yo? Cuando nosotros no oramos ni dependemos de Dios, nos perdemos de muchas bendiciones. Porque a veces nos dedicamos a renegar, nos dedicamos a dudar de Dios, a otras cosas en vez de orar, clamar, vigilar, estar de pie. Eso es lo que debe hacer la iglesia y debemos hacer nosotros en este tiempo. Amén. ¿Cuántas necesidades hay en esta noche? Dios las conoce. Pero ¿qué le puedo decir? Hermano, dependamos de Dios. Clamemos, oremos. Dependamos del Señor. Estemos orando porque la victoria es del Señor. Y nosotros vivimos no en la realidad de esta vida, sino que vivimos en las promesas de Dios. Nosotros no nos movemos por lo que vemos. Vivimos por lo que creemos de Dios. Amén. Ese es el consejo de esta noche para la iglesia. Espero que el Señor nos ayude y estemos orando en todo tiempo. Amén. Bien, hermanos, voy a compartir la palabra y estamos viendo acerca del Evangelio. Y hoy voy a compartir la tercera parte del Evangelio. Hace 8 días habíamos visto que el Evangelio se recibe y se persevera. Vamos a primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 1 al 4. Doy una bienvenida a mi tía que nos visita en esta noche, mi tía Rosita, ella es la hermana de mi mamá. Bienvenida, tía Rosita, un abracito, Dios le guarde. Dice el versículo 1 de 1 Corintios 15, vamos a leerlo juntos. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella somos edificados.
A través de tu palabra nos transforma, nos alimenta, nos fortalece y quita de nosotros todo lo que no es tuyo, todo lo que no hace parte de tu propósito. Señor, es quitado por tu palabra, porque tu palabra es como agua que limpia. Tu palabra da vida, tu palabra permanece, Señor. Enséñanos en esta noche, Espíritu Santo, Señor, y trae esa verdad a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos venido hablando de que el Evangelio es muy importante y es fundamental en la vida de la iglesia. Hemos hablado de que el Evangelio nunca se debe perder de vista. Que el Evangelio no es solamente para los incrédulos que se convierten y ya quedó el Evangelio. No, el Evangelio es algo que llega a nuestra vida y se queda ahí para siempre. Ahí se queda. ¿Sabe que el Señor Jesús no tenía cuerpo? El Hijo de Dios no tenía un cuerpo. Él no tenía cuerpo, pero le fue dado un cuerpo para siempre. ¿Para qué? Para que nosotros a través de Él podamos tener comunión con Dios. Entonces podamos tener al Dios visible. Por eso a Él le fue dado un cuerpo. Y así va a quedar eternamente, con un cuerpo. Él no tenía cuerpo. Entonces el Evangelio, cuando se recibe, el Evangelio queda en nosotros para siempre. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, le dice a la iglesia de Corinto, dice, ustedes recibieron el Evangelio, pero ustedes perseveran en el Evangelio. ¿Cuándo es que el Evangelio es beneficioso para las personas? ¿Cuándo? Porque hay un Evangelio el Evangelio no es provechoso en aquellas personas que no lo reciben y que no perseveran. Pero ¿para quién sí es provechoso el Evangelio? Para el que lo recibe y para aquel que persevera en él. Para esa persona es provechosa. Porque muchas personas saben y conocen del Evangelio, pero no lo han recibido ni permanecen en el Evangelio. Entonces de nada les va a servir. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es que el hombre pueda ser salvo del castigo eterno por lo que Jesús hizo a favor de nosotros. Ese es el Evangelio. El Evangelio es una persona. Se llama Jesucristo. Por eso hemos hablado de que hay que compartir el Evangelio. Pregunta: ¿a cuántos de ustedes esta semana le ha compartido el Evangelio? ¿Alguno le ha compartido esta semana a un inconverso el Evangelio? ¿Sí? Gloria a Dios, los felicito. Yo también he compartido. Estaba haciendo fila para comprar el seguro del carro y había una joven detrás mío y comencé a compartirle el Evangelio. Le dije, ¿usted ha escuchado hablar de Jesús? Dijo, más o menos. Dijo, lo que no me gusta es que la gente quiere llevarlos a uno a la iglesia. Le dije, ¿pero le han compartido de Jesús? Dijo, pues más o menos. Y comencé a compartirle de Jesús. Comencé a compartirle quién es Cristo. ¿Por qué es tan necesario Él para nosotros? Y luego me pregunta, ¿y dónde queda su iglesia? Cuando las personas reciben el Evangelio, van a tener una necesidad de una iglesia. Lo que necesitamos compartirle a las personas es acerca de Cristo y del Evangelio, porque el Evangelio es vida para el hombre. Entonces, el Evangelio debe ser creído, pero también debe ser recibido como algo absolutamente necesario para mi vida personal, para cada uno de nosotros. El Evangelio es de vital importancia para usted y para mí. Hermanos, sin el Evangelio no podemos vivir. No podemos vivir.
El evangelio siempre debe estar presente en nuestro corazón. Y se debe recibir con alegría, se debe recibir con gozo en el corazón. Hechos capítulo 17, en el versículo 11. 17, versículo 11. Pablo estaba en una ciudad o pueblo llamada Berea. Y miren lo que pasó. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra ¿cómo? ¿Cómo la recibieron? Con toda solicitud. ¿Cómo se debe recibir el evangelio? Con toda solicitud. Y dice, escudriñando cada día en las escrituras para ver si lo que Pablo decía era así, para ver si estas cosas eran verdad. Pero el evangelio se debe recibir con solicitud, se debe recibir con alegría en el corazón. Entonces, es importante esto, hermano. Y es importante que nosotros también permanezcamos en el evangelio. A diferencia de los corintios, los gálatas, aunque habían recibido el evangelio, ellos no perseveraron. Algunos cambiaron de idea después. Es importante que usted y yo perseveremos en el evangelio, porque a veces viene alguien a hacernos cambiar de opinión. Pero mire que los corintios eran firmes, habían perseverado en el evangelio. Los gálatas, en cambio, no, aunque habían recibido el evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice así: estoy maravillado, dice el apóstol, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? ¿Qué había pasado con los gálatas? Ellos recibieron el evangelio, pero ¿qué pasó en ellos? ¿Qué dice ahí la escritura? Dice que se apartaron, se alejaron de aquel que los había llamado por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Entonces, es importante que nosotros permanezcamos en el evangelio. El evangelio nunca va a cambiar. Y les voy a decir algo. Casi todas las iglesias de sana doctrina, todas, en el evangelio no cambia eso. O sea, Cristo murió, fue sepultado y resucitó por nuestros pecados y para nuestra justificación. Nadie puede cambiar eso. Nadie es nadie. Entonces usted y yo debemos estar seguros de esa verdad. No la vaya a cambiar. Esa es una verdad absoluta. Hay cosas, por ejemplo, hay cosas que son verdades relativas. Pero la verdad de Dios es una verdad absoluta. ¿Y cuál es la verdad relativa? La verdad relativa son nuestras opiniones. Yo digo, no, es que yo creo que es así. Esa es una verdad relativa. ¿Sí? Hay cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo con otros pastores que son de sana doctrina, pero no quiere decir que yo tenga la verdad o que ellos tengan la verdad, sino que es una verdad relativa. Entonces yo le decía a alguien, yo le puedo comprobar a usted, por la palabra le puedo comprobar, que lo que ustedes dicen no es verdad.
Pero él también puede decir, yo le compruebo por la palabra que sí es. Entonces son verdades relativas. Pero en cuanto al Evangelio, el Evangelio es una verdad absoluta que no tiene variación, que no tiene opiniones, porque el Evangelio es claro en la palabra para todo el mundo. Cristo murió por nuestros pecados. Eso no lo cambia nadie. Ni le puede variar, ni le puede aumentar, ni le puede quitar. Esa es una verdad absoluta. Por eso debemos permanecer firmes en el Evangelio. No dejarse mover de ahí. ¿Qué había pasado con los Gálatas? Habían creído un evangelio diferente. Si a usted le predican un evangelio diferente a ese, ¿qué dice el Espíritu Santo? ¿Sea qué? Anatema, sea maldito. Si alguien viene predicando algo diferente, esa persona está bajo maldición. Porque nadie puede cambiar la verdad del evangelio. Amén. Entonces es importante, porque los Gálatas, después de haber creído en el evangelio, estaban creyendo en otra cosa. Estaban creyendo en un evangelio diferente. Y dice Pablo, no es que haya un evangelio diferente, sino que hay personas que quieren corromper el evangelio. Eso también se ve. Entonces es importante que nosotros perseveremos y no nos dejemos mover de lo que hemos creído. Amén. Seamos radicales en las verdades absolutas de Dios, no en nuestras opiniones. No en nuestras opiniones, sino en las verdades absolutas de Dios. Ahí es donde hay que ser radicales. Pero miren lo tercero. Vamos a mirar, volvamos a 1 Corintios, capítulo 15. El versículo 2. Después de que le dice que han recibido el evangelio, han perseverado, les dice algo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué sería lo tercero ahí? Recibir, perseverar y luego retener. Dice, por el cual asimismo. Cuando dice así mismo, quiere decir de la misma manera que ustedes están firmes en el evangelio, ustedes deben retener la palabra. O sea, no dejar salir lo que Dios les ha dado. Por allá Pablo en otra carta les dice a la iglesia, les dice que guarden el buen depósito, o sea, lo tengan conservado. Ustedes y yo tenemos que guardar el evangelio, retenerlo, no dejarlo salir. No deje salir el evangelio, usted debe retenerlo, no dejar salir esa palabra que ha recibido. Entonces, quiere decir esto, que retener es no dejar escapar en el futuro. Entonces Pablo está hablando, recibieron, perseveran tiempo presente y retener tiempo futuro. Entonces el evangelio es pasado, presente y futuro. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Ustedes deben recibir el evangelio, tiempo pasado, lo recibieron hace tantos años. Permanezcan, pero retengan. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted y yo debemos tomar la determinación de perseverar hasta el último día de nuestra vida en el evangelio. Hasta el fin. Hasta el fin debe retener el evangelio. ¿Sabe qué es retener? No dejar salir. Entonces, pasado, presente y
futuro, estas tres etapas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay personas que hoy pueden estar firmes y dentro de 5 años ya no están en el evangelio. O dejaron entrar otro evangelio. O cambiaron de parecer. ¿Lo hemos visto? Lo hemos visto. Entonces Pablo dice, ustedes tienen que retener la palabra. No dejar salir la palabra de su corazón. Hoy podemos estar bien fortalecidos en Dios, pero debe haber una determinación que usted en el futuro seguirá estando firme en lo que ha creído en el evangelio, hermano. Esa debe ser una determinación suya. Yo no puedo tomar la determinación por usted. Usted tiene que tomar la determinación de que el evangelio estará con usted para siempre. No dejar escapar esa palabra. Por eso dice retener. Y la palabra retener significa sostener, sujetar. En el griego significa apoderarse, detener. Apoderarse de esa palabra. Detener, que no se vaya a salir de su corazón esa palabra. ¿Por qué es tan importante retener el evangelio? Porque el evangelio, a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos siendo transformados por el poder del evangelio. Cada día. El evangelio nos va a transformar y vamos a experimentar la libertad de Cristo día tras día. Por eso hay creyentes que no crecen. ¿Usted conoce creyentes que no crecen? ¿Qué sería lo normal de un creyente? ¿Crecer o no crecer? Lo normal de un creyente es que crezca. ¿Por qué no crece un creyente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa palabra que recibió desde un principio? La empieza a dejar salir. Y otras cosas comienzan a llenar su corazón, a llenar su mente. No retiene las palabras. Hay que retener las palabras. La palabra retener viene de retenedor. ¿Para qué es un retenedor en un motor de un carro? ¿Se ha visto que en los motores de los carros colocan unos retenedores? ¿Es para que no qué? No deje salir el aceite, que es lo que mantiene la viscosidad y la frescura y la lubricación del motor. Si el aceite se sale, ¿qué pasa con ese motor por dentro? Se funde, se daña, se quema. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos salir esa palabra que hemos recibido? Va a pasar lo mismo que pasa en un motor de un carro. Y entonces uno ve personas desanimadas, personas que ya no quieren saber de la iglesia, que ya no quieren saber del evangelio. Mire, ese mismo día me encontré a un hombre que fue líder de una iglesia. Fue líder. Y yo le dije, ve, hola, Dumar, ¿cómo está? Le digo el nombre porque usted ni tiene ni idea quién es. Le dije, venga, ¿dónde se está congregando? Dijo, no, yo no me congrego. Le dije, ¿cómo así, Dumar? Dijo, no. Le dije, ¿y por qué? Dijo, porque no, hay muchas cosas, uno ve muchas cosas y uno de esto. Le dije, o sea que el actuar del ser humano anula la verdad de Dios. Dijo, no, pues no, pero... Entonces, comencé una charla con este hombre, pero que Dios me dé la oportunidad de volvérmelo a encontrar, porque la charla quedó inconclusa. Pero hay personas que dejan salir lo que recibieron y dejan empezar a meter otras cosas. Hay gente que dice, en la iglesia, yo no voy a la iglesia porque es una manada de hipócritas. Pues hay lugar para uno más. Todavía hay cupo.
Porque la iglesia no es un museo de santos. Si fuera santo, perfecto, ya estaría en el cielo. Pero mientras estamos aquí necesitamos ser ¿qué? Perfeccionados. Y entonces hay hermanos que dejan salir la palabra y empiezan a poner la mirada en las personas. Hermano, no ponga la mirada en las personas, ni siquiera en mí, aunque yo debo ser un buen ejemplo. Aunque debo ser un buen ejemplo, y claro que sí. Y todos debemos ser un buen ejemplo. Pero no pongamos la mirada en las personas. Porque con solo hablar a veces ofendemos. El apóstol Santiago dice, porque nosotros ofendemos muchas veces, y él se incluía. Si eso es el apóstol, ¿qué será de nosotros? ¿Cierto? Entonces, la palabra no debe dejarse salir del corazón, hermano. Mantenga esa palabra y esa palabra lo va a mantener a usted fresquito, lubricado y lleno del Espíritu Santo. Eso va a ser la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dice, retengan la palabra. Dice, si retenéis. Entonces ya no les dice que lo recibieron y que perseveran, pero ahora les dice, si retenéis. Porque ya esa es una responsabilidad que siguen ellos. La responsabilidad de ellos es de retener la palabra que Él les predicó. Entonces, la palabra, el evangelio, se debe retener. Amén, ¿estamos de acuerdo? Bien. Entonces, Pablo le dice algo a los Gálatas. Vamos nuevamente a la carta de los Gálatas, capítulo 1, el versículo 7 al versículo 9. Dice, no que haya otro, sino que hay que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, si aún él mismo se llega a torcer, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, ¿qué? Diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo dice, mire, si yo, por alguna razón, yo llego a venir a ustedes con otro evangelio, yo quedo bajo maldición. Téngame como una persona que está bajo maldición. O un ángel del cielo. ¿Qué pasó con Moroni? Con el John Smith, es que se llama José Smith, el de los mormones. Se le apareció un ángel y le dijo, mira, empieza a escribir esto. Y empezó a decirle una serie de cosas, un poco de carreta, diferente al evangelio. ¿Y qué hizo el hombre? Creyó. ¿Cuántas personas han sido engañadas? Porque comenzó con un hombre. Miles y miles de personas han sido engañadas. ¿Por qué? Porque hubo alguien que pervirtió el evangelio. Entonces, hay personas que quieren pervertir el evangelio. ¿Sabe qué, hermano? Rechácelo de plano. Rechácelo. La Biblia dice, si alguno no trae esta doctrina o trae una doctrina diferente, no lo reciba en la casa. Algunos vienen los testigos de Jehová y le abren las puertas, sigan. La Biblia dice que no. No lo reciba, porque viene a pervertir el evangelio. Y el evangelio no es sino uno solo. Y ya está establecida esa verdad de Dios. Y nadie puede pervertir el evangelio. Si es así, no lo reciba en casa. Entonces, es necesario, hermano, que permanezcamos
firmes. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente de evangelio del que habéis recibido, sea que anatema. Está y queda bajo maldición. Entonces Satanás sabe que él ya no puede quitarnos la fe. Pero ¿qué sí puede hacer Satanás? Meternos una idea distorsionada del evangelio. Eso sí lo puede hacer. Entonces Pablo dice, si le predican algo diferente, rechace a esa persona. Rechácelo. Hubo un gran hombre de Dios en el siglo pasado, que cuando él comenzó a predicar el evangelio, comenzó a predicar la palabra, él decía, créanle solo a Cristo. Créanle solo a Cristo. Y eso él le predicaba a multitudes. Después empezó a decir, créanle a Cristo y créanme a mí. ¿Y sabe qué terminó diciendo? Créanme a mí. Así terminó diciendo ese hombre. Porque una persona se puede pervertir, habiendo conocido el evangelio. Por eso Pablo dice, si yo mismo. O sea, Pablo ni siquiera confiaba en él. Por eso es que nosotros debemos siempre clamar la misericordia de Dios. Señor, ayúdame. No vaya a permitir que yo me vaya a desenfocar. Hermano, no confíe en usted mismo. Yo no confío en mí mismo. Yo siempre estoy diciendo, Señor, tenga misericordia de mí. Ayúdame. Ayúdame, Señor. No quiero ser autosuficiente. Necesito depender de ti. Mantener esa verdad, vea, bien firme y retener la palabra que hemos escuchado. La palabra que nos ha sido predicada. Entonces, lo que Satanás quiere es que nosotros tengamos una serie de mezclas que nos llevarán a perder de vista a Cristo. Mire el consejo del apóstol Pablo. Y terminamos con esta cita. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 está después de Filipenses capítulo 2. 3, versículo 1. Mira el consejo del apóstol Pablo. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Parece que Pablo se volvía cansón, ¿no? Y para vosotros ese seguro, ay, tanta repetidora. Dice, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, o sea, aquellos que quieren pervertir el evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Algunos querían poner su confianza en la carne y no en el evangelio. Y entonces le decían, vea, si usted quiere ser salvo, circuncídese. Entonces, ¿dónde colocaban la confianza? Pues en lo que ellos hacían, en su carne, en lo que ellos estaban haciendo. ¿Y qué hacían con la obra de Cristo? La dejaban a un lado. Todo lo que se anteponga al evangelio de Cristo no es de Dios. Si a usted le dicen, usted puede creer en el evangelio, pero usted tiene que hacer esto para ser salvo, quieto ahí. Quieto ahí. Porque están colocando al mismo nivel las obras que hacemos a la obra de Cristo o a la obra del evangelio. Entonces Pablo dice, tengan cuidado con eso. Dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y dice las características, circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, tiene unas características impresionantes. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, o sea, guardaba la ley. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, que él le parecía que eso era lo que a Dios le agradaba, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de ¿qué? De Cristo Jesús. ¿Cuál era el deseo de Pablo? ¿Crecer en qué? En el conocimiento de Cristo Jesús. Eso es lo que debe estar en nuestro corazón. No conocimiento de otra cosa, sino el conocimiento de Cristo Jesús. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es ¿qué? Por la fe de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué nosotros somos salvos? ¿Usted confía en lo que usted es para su salvación o usted confía en lo que Cristo hizo? La verdad. Si el Señor viene en esta noche, ahorita en estos 2 minutos viene el Señor, ¿usted en qué está confiando para ser salvo? ¿En que eres un buen creyente? ¿O en lo que Cristo hizo? Aunque lo que nos lleva a ser buenos creyentes es haber creído en el Señor, ¿verdad? Eso es lo que nos lleva a ser buenos creyentes. Pero ¿dónde está la confianza para salvación? Mi salvación, mi fe y mi confianza está en lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Ajá. Muy bien. Es por los méritos de Cristo. Entonces, dice el versículo 10, dice, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de que conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Pablo? Conocer a Cristo. Y el conocer a Cristo pues nos va a llevar a unos padecimientos, a unos sufrimientos, ¿sí? Pero lo que hay es un deseo en el corazón de Pablo de llegar a ser como Cristo. Esa es la meta de la iglesia. ¿Cuál? Llegar a ser como Cristo. Por eso necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocer a Cristo Jesús para llegar a ser como Él. Esa es la meta que tenemos todo creyente. Dice el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, si tengo que morir por Él, pues obviamente voy a estar en la resurrección de los muertos. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya. ¿Qué dice Pablo? Pues todavía no soy como Él, ni que ya sea perfecto, sino que, ¿qué hace Pablo? Prosigo, o sea, es un diario vivir creciendo espiritualmente, por ver si logro asir, tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Entonces, Pablo dice, aunque no soy perfecto, ¿qué hago? No se desanime, hermano. No se desanime. Usted, volví, la embarré. No, ya para qué sigo. No, levántese y prosiga. Avance. Avance en el conocimiento del Señor. Dios lo va a ir limpiando.
Dios lo va a ir purificando, Dios lo va a ir santificando y usted cada día va a ser mejor, va a ser más como el Señor. Prosiga, hermano. No se quede estancado. Adelante. Párese. Anímese nuevamente. Versículo, ¿en cuál vamos? En el 13. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hace? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. No viva del pasado. Olvide lo que queda atrás. Versículo 14. ¿Y qué hago? Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento ¿de quién? De Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos. ¿Qué debemos sentir los que ya somos maduros? Pues eso, de proseguir al premio, de ser como el Señor. Dice, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Hay cosas que Dios nos va a ir revelando. Pero en aquello a que hemos llegado, o sea, a lo que ya hemos entendido, que tenemos claro el ser como el Señor, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿A quién debemos imitar? A los que crecen espiritualmente, a los que cada día son como Jesús. ¿Qué debemos hacer? Pues hacer lo mismo que ellos están haciendo, conociendo al Señor. Hay personas que son dignas de imitar en una iglesia. Ay, yo quiero crecer como ese hermano. Yo quiero crecer como esa hermana. Dice, sean imitadores, imiten lo que es bueno. Entonces, es importante poder tener referentes en la iglesia. Dice el versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo, o sea, enemigos del evangelio. El fin de los cuales será ¿qué? Perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, no piensan sino en comer, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, o sea, solamente piensan en lo material, solamente piensan en ellos. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, si nosotros vamos en ese proceso del evangelio, creciendo cada día para llegar a ser como el Señor, cuando Él venga, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Va a ser semejante al cuerpo de Él, al cuerpo de la gloria de Él. Dice que seremos semejantes a Él. Y Él transformará este cuerpo de corrupción, porque este cuerpo es corrupto. Este cuerpo siempre va a tender a lo malo. Pero si perseveramos, retenemos la palabra, retenemos el evangelio y crecemos, cuando el Señor venga, entonces seremos transformados y tendremos un cuerpo glorioso e inmortal. Ese es lo que el evangelio nos da y nos concede a nosotros. Ese es el evangelio para nosotros. Retener el evangelio, retener la palabra que hemos escuchado. Bien, entonces, después vamos a ver con detalle qué es el evangelio. O sea, muerte, sepultura y resurrección. Pero ¿qué se nos debe quedar?
en esta noche, que el Evangelio se recibe, se persevera y se retiene hasta el fin. Amén. Debe ser importante. Nunca se olvide del Evangelio, porque cuando el Evangelio se olvida, pierde la esencia, pierde el propósito de vivir. Y empieza a vivir como un cristiano ahí raquítico, débil, desanimado, opacado, y no va a poder experimentar el poder del Evangelio en su vida personal. Quiero animarles a eso, a que retengan la palabra, hermano. No se dejen mover de lo que ustedes han escuchado. Por ahí le llegaron pintándole pajaritos de oro. No reciba eso. El Evangelio es uno solo. Amén. Retenga la palabra y tome la determinación de ser fiel hasta el fin, de estar firme hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo.